Bienvenido a un nuevo episodio sobre cómo trabajar con Liquid Base para bases de datos de Oracle en ambientes colaborativos de CI/CD, integración continua y despliegue continuo, que es algo que se utiliza bastante hoy en las compañías, en especial los que tienen que ver con desarrollo de software. Soy Jorge Ríos, soy tu profesor de Oracle y hoy te voy a enseñar una forma segura de trabajar con estos scripts de base de datos en un ambiente de desarrollo colaborativo sin que causemos un desastre, manteniendo los estándares de desarrollo modernos y beneficiándonos de ello. Por eso, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta y actives la campanita para que te enteres de cada nuevo capítulo de esta interesante serie. Además, quiero animarte para que dejes tus comentarios, ya que así me ayudas a posicionar el video y el canal dentro de YouTube y todos salimos ganando. Bueno, empecemos. Recuerda que en el video anterior te hablé acerca del SQLCL y Liquibase y cómo se instalaba. Ahora vamos a ver para qué hicimos todo ese trabajo. Comencemos por explicar qué es el Liquibase. Liquibase es otra herramienta, de hecho es una herramienta diferente de Oracle, no es de Oracle específicamente, pero trabaja con muchas bases de datos y tiene dos versiones, una versión libre y una versión de pago. Yo voy a trabajar con la versión libre, esa tiene ciertas restricciones que te las iré explicando. ¿Qué hace Liquibase? Ya vimos que con SQLCL yo puedo ir generando la información y la puedo ir guardando en una carpeta de mi equipo, la puedo bajar, todos los datos puedo mantenerlos en un mismo directorio, en una carpeta. Entonces lo que hace Liquibase es que me aplica y registra cambios en la base de datos, me automatiza, por decirlo así, todo el proceso de cambio de la base de datos. Al hacer eso, me está evitando duplicaciones en el trabajo, que dos personas estén haciendo lo mismo y de pronto la una le dañe el trabajo a la otra. Otra de las cosas que tiene es que permite que se haga rollback de los cambios. Quiere decir que si yo en determinado momento hice una cosa que no lo hice en desarrollo, lo probamos lo trabajaron la gente de QA, los de pruebas, y allá no funcionó, me mandan las notificaciones, las observaciones de lo que haya que hacer, lo devolvemos otra vez a nuestra base de datos a cómo estaba. Ellos también en pruebas pueden devolver la base de datos a cómo estaba antes de aplicarle el cambio. Podemos hacer el cambio y volverlo a enviar y no pasó nada. Así que facilita el trabajo colaborativo y el control de versiones es lo que hace. Bueno, el flujo típico con Liquibase es este. El desarrollador realiza una modificación en la estructura de la base de datos. Básicamente se trabaja con un editor de base de datos, que en este caso nosotros vamos a trabajar con Visual Studio Code, que ya está también adaptado con el SQL Developer. Si necesitas saber cómo se hace eso, también tengo un video donde explico cómo trabajar con Visual Studio Code y reemplazar el SQL Developer allí para tener todos estos ambientes colaborativos. Entonces vas a trabajar básicamente con tu editor de base de datos favorito. Luego vas a crear un script donde se van definiendo los cambios y el orden en que se van a ejecutar los cambios. Esto es manual. También en un futuro video te mostraré cómo automatizar esa parte de manejar de los cambios, el manejo de cambios para hacerlo de manera automática. Luego, ¿qué va a pasar? Creaste el script en tu base de datos. Luego lo grabas en un libro. Recuerda que veíamos en el capítulo anterior que existía algo que es como el libro donde de todos los cambios y el registro de cada cambio independiente, y eso es lo que hace, lo vas registrando en ese archivo de log, del chain log, y luego vas a ejecutar desde Liquibase. Uno cuando trabaja con Liquibase no ejecuta las cosas directamente en la base de datos. Ojo con eso. No se ejecutan en la base de datos. Tienen que ejecutarse desde Liquibase para que el proceso sea correcto. Si lo ejecutas dentro de la base de datos, vas a correr el riesgo de perder el control y la estructura de lo que estás haciendo. Entonces, se ejecuta desde Liquibase. Liquibase lo que hace es que te permite esas facilidades y luego, al hacerlo, te queda actualizada la base de datos. Lo importante es que si lo estás haciendo ahí, va a pasar lo mismo en el ambiente de desarrollo que tengas.
Cuando estamos integrando esto con Liquibase en CI y CD, ¿qué tienes? Obviamente tienes tu sistema de control de versiones, el Git, el GitHub, cualquiera que tengas para ello. Entonces los cambios los vas almacenando en un repositorio, una carpeta, que eso es lo que te permite hacer el SQL y el Liquibase. Luego tienes el servidor como tal, que es el que se encarga de orquestar el flujo de integración y el despliegue, las ramas, a dónde lo estás llevando, si lo estás llevando de desarrollo a QA y de QA a producción. Y luego tiene la parte de la ejecución en Liquibase. O sea, nota lo interesante que como lo ejecutaste en tu máquina, así se va a ejecutar dentro del ambiente colaborativo y va a tener el mismo resultado. Siempre las cosas van a funcionar bien. Por eso es que te permite mantener versionada tu base de datos y mantenerla correctamente. O igual de mala en todos lados y por lo tanto el error se puede corregir igualito en todas partes. Y entonces lo que va a hacer es que va a afectar o va a actualizar tu base de datos en cualquiera de los otros ambientes. Entonces lo puede llevar desarrollo, lo puede llevar a QA, lo puede llevar a producción, lo que sea necesario y te va a funcionar exactamente igual. Te va a garantizar eso y no vas a tener problemas con eso. Entonces, ¿por dónde empezar? Puedes crear o debes crear una estructura de carpetas para Liquibase dentro de cada uno de los proyectos. Esto te lo dejo a tu elección. Aquí te dejo algunas sugerencias de qué clase de carpetas podrías tener, pero sí debes tener un árbol de carpetas que te permitan mantener aisladas las instrucciones o los scripts dependiendo de su uso. Por ejemplo, puedes tener una carpeta que se llame Liquibase o en este caso contiene el archivo de configuración de tu proyecto. Ahí debes tenerla. Esta es la raíz. En la raíz siempre vas a tener el archivo de configuración. Enseguida te explico qué es. Luego puedes tener una carpeta de configuración para los archivos de carga de datos. También aprenderemos hoy cómo hacer eso. Tienes una de data. Puedes tener una de data si tienes objetos que insertas, que manipulas de alguna manera, parámetros que se crean y que se deben mantener así en todo el proceso. Entonces puedes tener una carpeta para que los guardes ahí y después les puedas hacer mantenimiento de una manera más fácil. Otra para los objetos, donde vas a ir guardando los cambios acumulados. Otra de los logs, esta la vamos a utilizar, de hecho nosotros la vamos a llamar logs, y donde incluyes los archivos de registro con los que vas a trabajar. Todo lo que hagas te va a ir quedando ahí para mantener. Este es el archivo básicamente que vamos a estar moviendo de un lado a otro dentro de los diferentes ambientes. Y puedes tener otra carpeta para mantener las definiciones, los esquemas de la base de datos y puedas saber la versión en que vas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este ejercicio vamos a trabajar con Liquibase, vamos a crear y gestionar cambios en la base de datos. Vas a aprender de una manera muy sencilla eso. Vamos a tener una carpeta que se llame Change Logs de los cambios. ¿Sí? Vamos a tener un archivo maestro donde vamos a registrar cada uno de los cambios. También, no te preocupes, ya enseguida te explico qué es eso, cómo lo trabajamos. Y de ese archivo maestro de cambios, en ese archivo vamos a poner la dirección o vamos a remitirlo a un archivo que se va a llamar crear tabla de clientes, porque vamos a crear una tabla que no existe. Insertar datos de clientes, vamos a insertar un primer grupo de registros para que aprendas cómo lo hacemos. Y luego insertar otros datos. Vamos a hacer básicamente eso. Vamos a agregar dos clientes aquí, vamos a crear una tabla de clientes aquí, le agregamos dos clientes aquí y después agregamos otros dos clientes aquí. Y después vamos a eliminar los últimos dos clientes que creamos para que aprendas cómo se hace el rollback. Es todo lo que vamos a hacer. Es muy sencillo realmente si sigues las instrucciones que te voy a dar. Entonces, empecemos porque debes tener un archivo de configuración. Este archivo debe estar en la raíz. Recuerda, aquí debe estar aquí, en Liquibase. Aquí en tu raíz debe estar ese archivo de configuración. ¿Qué debe tener? 6 cosas debes definirle cuando trabajas con Liquibase, pero el archivo debe tener la extensión .properties. Yo aquí lo llamo liquibase.properties, tú lo puedes llamar como quieras, con el nombre del proyecto .properties o los datos que necesites, pero debe tener esta extensión .properties, debe llamarse así.
liquibase.properties. Te sugiero que lo llames así si no tienes otra idea de esto. ¿Qué contiene? Básicamente contiene el script de conexión a tu base de datos de Oracle. Entonces aquí estoy trabajando con el script directo, con el Java DBC. Entonces URL, JDBC, Oracle, el team, y aquí está la dirección, localhost. Estoy trabajando en una base de datos local. 1521, este es el puerto. Y aquí tienes el nombre de la base de datos. En este caso se llama FreePDB1. ¿Sí? O sea, es como nos aparece cuando tenemos la máquina virtual de Oracle para trabajar con ella. Entonces, 1521, FreePDB1. Entonces, en este caso le colocas el nombre de tu base de datos, cómo se va a conectar. Bien. Luego tienes el username, o sea, el nombre del usuario que va a gobernar todas esas operaciones que se hagan, a nombre de quién, en qué esquema va a quedar todo lo que hagas aquí. Tienes el password de ese usuario. Tienes el driver. Esta parte del driver es donde le vas a especificar al SQL, al Liquibase, con qué base de datos estás trabajando. Aquí le estás diciendo, aquí te estás conectando, pero aquí le dices el driver de la base de datos que vas a utilizar. Por lo tanto, si no es Oracle, sino que es MySQL, entonces colocas el driver de MySQL, o si es Postgres, entonces también utilizas el driver de Postgres. Viene luego otra que es el ClassPath. Este es donde él va a encontrar el manejador. Va a manejar el paquete, la clase de Java que se va a encargar de trabajar todo esto, que es el ojdbc11.jar. Este archivo lo debes tener. Y si no tienes el 11, revisa si tienes de pronto el 8, ojdbc8 o en el caso ojdbc11.jar. Este es el archivo con el que él va a ejecutar. Normalmente está en la carpeta de SQLCL. Por lo tanto, puedes buscar en esa carpeta SQLCL, buscas dentro de la carpeta lib, buscas que esté este archivo. Si no está, entonces debe de instalar el SQLCL y revisar tu Java para que todo trabaje. Entonces debes colocarle la ruta completa para trabajar, el ClassPath completico. Y luego tenemos el chain log file. El chain log file es lo que te muestro aquí. Esta parte es el archivo en donde le vas a especificar cuál es el archivo maestro de cambios. Todos los cambios que hagamos los vamos a hacer vamos a crearle archivos individuales a cada cambio, pero los vamos a ir registrando en este archivo, en el chain log. En este caso se va a llamar chainlogmaster.xml. Debe tener la extensión XML. Nosotros vamos a trabajar todo con SQL, pero este archivo sí te sugiero que lo manejes en XML, ya que va a resultar más fácil para eso. Entonces, empezamos por esa parte. Entonces, chainlogfile debe llamarse, pues, en este caso yo lo estoy llamando chainlogmaster.xml y debe estar ubicado en alguna carpeta. En este caso, si lo tienes en alguna carpeta en especial, entonces le colocas la ruta de la carpeta. Yo te sugiero que lo puedes mantener también en el directorio raíz para eso. chainlogmaster.xml. Ok, bien. Luego, vamos a empezar a trabajar. Si yo es la primera vez que empiezo a trabajar con un proyecto, me interesa mucho saber el estado de la base de datos antes de empezar a hacer cambios. El Liquibase tiene una funcionalidad para sacar el script inicial de la base de datos, para ponerme la base de datos exactamente como estaba, y me genera un DLL ejecutable para que yo pueda recuperar mi base de datos a como estaba en ese momento cuando empecé todo el proceso. Y entonces, ¿cómo lo haces? Esta instrucción. Ahí lo que harías es que en tu terminal, si estás trabajando en Visual Studio Code, en la terminal, abrir la terminal y le vas a escribir esto. Liquibase, los dos guiones, defaults file. Debe ser exactamente como aparece aquí en cuanto a los comandos, porque él es sensible a mayúsculas y minúsculas.
Entonces debe llamarse así, defaults file. Aquí le está diciendo el archivo donde están todos los parámetros. Igual a liquidbase.properties. Recuerda, si este archivo lo llamaste de otro nombre, entonces le colocas el nombre que debe tener. ¿Listo? Otra vez dos guiones y luego le colocas change log file. Asegúrate de que esta LCA mayúscula, esta FCA mayúscula, change log file igual. Y aquí le dices la ruta donde va a quedar el resultado de lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Él va a generarte el script inicial. Entonces aquí le estás diciendo que el archivo donde van a quedar esos cambios, donde va a quedar ese archivo inicial, va a quedar en el subdirectorio o la subcarpeta logs. Dentro de esa subcarpeta te va a quedar otra que se llama DDL. Y dentro de esa que se llama DDL vas a crear un archivo que se llama db.initialdatabase. ¿Sí? Puedes colocarle una nomenclatura similar a esta para que sepas que es el inicio de la base de datos, como empezó. Pero es muy importante, y te lo resalto aquí con amarillo, nota, es muy importante que le especifiques la base de datos para la cual está trabajando. En el caso de Oracle le debes de colocar .oracle.sql para que te genere los datos en SQL. O si lo quieres en XML, entonces le escribes XML. O si lo quieres en YAML, entonces escribes YAML. Eso depende, pero básicamente le debes especificar el nombre de la base de datos y el lenguaje o el formato en el que quieras que te genere los datos. Y luego viene esta parte que dice Generate Chain Log. Esta como tal, Generate Chain con esta C mayúscula, con esta L mayúscula. Esto como tal es la instrucción. Liquidbase va a ejecutar esta instrucción, te va a leer los datos de acá, de Liquidbase Properties, y los va a guardar en esta otra. Básicamente es lo que vas a hacer. ¿Qué hace eso? Te va a generar un script inicial sobre las bases de datos que le menciones ahí. Las tablas, las vistas, las secuencias, los índices, todo te lo va a generar. Te va a dar un archivo como esto. Yo aquí tengo uno de pruebas muy sencillito, que es como este. Te lo voy a ampliar aquí para que lo veas un poco más grande. ¿Sí? Míralo acá. Te va a generar así un DDL igual a este. Por ejemplo, yo aquí no tengo sino dos tablas, entonces nos va a crear una que llama Create Table app roles permisos y con todos los campos que tenga, con todo el formato que tenga la tabla. Y otro que se llame que llame app log accesos. Esas son dos tablas que tengo ahí en la base de datos, no más que para que vieras cómo es que se genera una base de datos como tal. En el caso tuyo, pues todas las tablas que tengas referenciadas en tu base de datos te van a aparecer en el script. Te va a quedar guardado el script. La ventaja es que si estás empezando un ambiente o quieres pasar el ambiente de pruebas, quieres empezar a crear el ambiente de pruebas y arrancar del desarrollo, aquí tienes el script completo. Tal como estaba en pruebas, así entonces lo vas a correr en desarrollo. En desarrollo ejecutan este archivo y queda la base de datos exacta. Y eso es una gran ventaja, sobre todo cuando se trabaja en estos ambientes. Entonces vas a tener el DDL inicial con ese comando que te menciono aquí. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. Bien, entonces el DDL inicial ya lo tienes. Luego, en el archivo debes crear, donde le hayas dicho que lo vas a trabajar aquí, donde le hayas dicho aquí en el chain log file, ¿sí? En la ruta que le hayas dicho, debes crear este archivo, el chain log master XML. Ese archivo debe tener esta estructura. Es un archivo en XML que básicamente tiene esta estructura, mira. Lo debes llamar igual a como le dijiste allá. En este caso, db.chainlogmaster, master 1, y bueno, yo lo tenía con otro nombre, .xml. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Mira, tiene esta primera etiqueta donde le especificas que es XML, la versión, encoding UTF-8, esto es normal, esto es lo que le dice a cualquier sistema que lo que sigue o el contenido de este archivo es XML. Luego, entonces tienes la etiqueta Database Chain Log.
Y entonces aquí le estás colocando los datos lo debes dejar tal como aparece aquí. Debes colocarlo, pegarle esto. Básicamente cópialo y pégalo tal como hay aquí. No tienes que hacerle ningún cambio. No tienes que hacerle ningún cambio porque esta es la instrucción de XML para definir el chain lock, o sea, el cambio de la base de datos y la localización del esquema. Aquí no le cambies nada, cópialo desde acá hasta donde dice database chain lock al final. Y en este espacio que vemos aquí es donde le vamos a ir adicionando cada una de las instrucciones que vamos haciendo. Entonces toma este archivo, lo copias y lo pegas. Listo. Y lo vas a llamar chainlog master db.chainlog master xml. Listo. Ok. Luego, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a empezar por crear nuestra primera tabla, la tabla de clientes. Vuelvo y te amplío. Vamos a ampliarlo. Míralo aquí. Entonces, si estás en Visual Studio, simplemente tocas aquí en la parte donde defines los archivos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a crear un nuevo archivo. Ojo, te paras en la carpeta que le dijiste que ibas a tener los cambios. Que en este caso le dijimos que los cambios iban a estar en una carpeta que se llama Chain Logs. ¿Sí? Entonces te vas a parar en Chain Logs y ahí le vas a tocar que vas a crear un nuevo archivo. Él te abre el espacio y le vas a colocar el nombre del archivo como debe quedar. El nombre del archivo va a ser este 001 crear tabla clientes.sql, exactamente como lo tengo ahí. 001 crear tabla clientes.sql. El 001 te lo sugiero para que mantengas una secuencia del orden en que vas ejecutando las instrucciones y después puedas devolverte y manejarlo de una manera más ordenada. ¿Listo? Entonces 001, crear tabla clientes.sql, debes colocarle la extensión .sql. Y aquí es donde vas a colocar el comando de SQL con el que trabajarías. Recuerda que estás en un ambiente de SQL Developer, aquí puedes ver que tienes cuando el Visual Studio tiene incluido el SQL Developer, te va a aparecer aquí este símbolo de la base de datos. Entonces, vamos a tomarlo aquí. Ojo, es obligatorio, debes colocarle estas instrucciones. --liquibase formatted y el tipo de formato con el que está el archivo, SQL. Formatted SQL. Y luego, chainset admin. Este admin es el nombre de la persona que hace los cambios. Puedes cambiarlo por tu nombre. Crear y entonces luego dos puntos y cuál es el proceso que estás corriendo ahí. Que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre del archivo, sino el proceso de lo que estás haciendo. Entonces, el proceso es crear tabla de clientes. Entonces le dices create table clientes y le colocas los datos, ¿sí? Cliente, el create table, ID number, nombre y correo, cierras el paréntesis, punto y coma. Básicamente es todo lo que tienes que hacer. Luego, entonces, al hacer eso, vas a registrar este archivo 001 crear tabla clientes, lo vas a registrar en el archivo anterior, en el chainlog master. Vienes y lo instalas y lo registras acá. ¿Y cómo lo haces? Simplemente vienes, ojo, tienes que tener esta estructura que te pongo aquí. Esto es XML. Lamento mucho decirte, tendrás que colocarlo manualmente, pero puedes copiarlo porque básicamente solamente le tienes que cambiar unos daticos aquí. Entonces, mira, debe tener esta estructura. Chainset ID. Aquí le debes colocar un nombre único al proceso, que en este caso lo llamas Create Clientes Table, ¿sí? El autor. El Run on Chain. Este Run on Chain es que le estás explicando de que si se va a ejecutar siempre o si solamente se va a ejecutar una vez. Si le pones true, él se va a ejecutar siempre. Y eso te puede generar problemas porque si la tabla ya está, el SQL, en este caso, el Liquibase te va a fallar. Entonces, por defecto, colócale false. Aquí yo lo tengo con true, es por efectos de las pruebas que estoy haciendo. Pero colócale false aquí. Run on chains, colócale false para que te aparezca
solamente te ejecute una sola vez. Luego, en este caso le escribes el comando SQL file, en este caso le estás colocando la etiqueta de XML, recuerda que el XML maneja esta estructura, entonces SQL file, y le colocas la ruta de donde está el archivo. Ojo, debes colocarle la ruta relativa a donde está, porque eso lo pones aquí enseguida. Entonces le estás diciendo que está en la carpeta chainlogs /001 crear tabla clientes.sql, cierras comillas, comillas dobles, ojo, comillas dobles. Y luego le colocas el relative to chain log file igual a true. Quiere decir que él va a buscar esta ruta, la va a buscar a partir de la ruta donde está el archivo, que en este caso yo lo tengo, el master lo tengo en el raíz. Entonces me va a buscar a partir de ahí, chain log file. Muy bien. Entonces luego le pongo la etiqueta /chainset y pare de contar. Aquí ya está definido. Luego, entonces vamos al siguiente paso. Vamos a crear otro. Vamos a insertar datos del cliente. Empezamos de la misma manera. Siempre debes colocarle --liquibase formatted.sql --chainset, el nombre tuyo, insertar datos clientes. Este es el nombre del proceso, recuerda. Porque al hacer los commit y los add, él te va a quedar con esos datos. Y entonces aquí le colocamos, vamos a suponer que necesitamos ingresar clientes, entonces insert into clientes ID, nombre, correo, los 3 datos y los valores. El 1, Ana Pérez, Ana Example, y insert en el otro registro con el número ID 2, Luis Gómez y Luis Example. Listo. Es todo. Y es muy importante que le coloques el commit para que él te asiente los datos. Ok. ¿Qué haces aquí? Después de que creas esta parte de insertar datos, entonces vienes y lo registras igualito a como lo hiciste en el otro. Vienes y lo pegas en el archivo maestro, colocas otro chainset, insert data en tu cliente. Recuerda, estos datos deben ser único. El autor, el run on chain, el archivo donde está ubicado. Mira, 002, insertar datos clientes.sql, debe ser exacto con la extensión. El relative to chain log file, true. Listo. Ok. Luego vamos a hacer otra. Vamos a crear 003, insertar otros datos.sql. Y es la misma historia. Liquibase formatted, le colocamos un nombre y luego le creamos el registro para dos nuevos, otros 2 nuevos clientes. ¿Listo? Y no nos olvidamos de colocarle el commit. Hacemos eso y hacemos lo mismo. Lo adicionamos en el chain log master. Mira, ahora lo tenemos aquí en esta parte. Ya tenemos, en el master tenemos una instrucción que nos crea la tabla, una instrucción que nos va a ingresar los primeros 2 registros y otra instrucción que nos va a ingresar los otros 2. Listo. Ok, ya está todo. Vamos a suponer que no son sino esos 3 elementos, que fue lo que dijimos que íbamos a trabajar. Ahora, si estamos trabajando en Visual Studio Code, entonces toca aquí, donde te aparece la base de datos, toca el SQL Developer, que es esta bombita, la que tienes acá, para la base de datos, y vas a ver que en las tablas no está no hay una tabla de clientes. No está, mira, de hecho aquí, si te amplío esto, encuentras que tenemos solamente applog acceso, roles permisos y otra que llama usuarios roles, no más. Entonces tocamos aquí, nos aseguramos que las tablas no estén, vamos acá a terminal, abrir la terminal y te abre la terminal y en terminal aquí, te aseguras de tocar aquí en esta terminal, vas a escribir perdón, vas a escribir esto, Liquibase Update. Esto lo vas a escribir. Vas a escribir Liquibase Update y le das Enter. Si todo está bien, va a pasar esto. Te va a aparecer un cuadro así, como el que ves aquí de Liquibase. Te va a aparecer aquí una instrucción, un instructivo diciendo la hora en que estás trabajando y él te va mostrando qué está corriendo. Cada uno de los archivos del máster te los va a correr. ¿Sí?
y quién es el usuario. Y al final te va a decir un resumen, te va a decir que corrió 3 instrucciones, que anteriormente no había corrido nada, que no había filtros. El cambio va a ser 3. Te va a dar si está todo correcto, te va a dar esto. Bien. Pero ahora, si vuelves otra vez al Visual Studio y miras en la base de datos, tocas en base de datos, ahora vas a ver que en la base de datos tienes una tabla que llama clientes. No estaba, ya nos creó la tabla. Y dentro de la base de datos que si tocas clientes, tocas donde dice data y él te va a mostrar los datos que tiene. Así de simple. Porque imagínate, si básicamente lo que va a pasar es que en el ambiente esto lo hiciste en desarrollo, luego en el ambiente de QA van a correr exactamente el Liquibase y va a tener exactamente el mismo resultado, porque es la misma base de datos y todos los campos van a ser igualitos y vas a evitar mucho problema. En el próximo capítulo te enseñaré cómo hacer rollback de todo esto, cómo devolverse en un paso suponiendo que te equivocaste en alguna creación de un campo o en una inserción. ¿Cómo hacemos eso? Recuerda, si te gustó este video, por favor, deja en los comentarios, pon que te gusta, deja comentarios sobre cómo te pareció y queremos seguir creciendo esta comunidad. Soy Jorge Ríos, soy tu profesor de Oracle y quiero invitarte a que sigas mirando estos videos tan interesantes. Hasta la próxima.